dar un poco de contexto. Primero explicarles por qué quisimos poner este documental en particular. Sabemos que es un documental que es muy fuerte. No necesariamente queda mucha esperanza, digamos, al ver esto, pero justamente un poco del objetivo que está detrás de haber presentado esto es, primero vamos a ponerlo en contexto con la historia de Palestina. Lo que sucede en este campo de refugiados de Jenin en realidad se asemeja muchísimo a las primeras masacres que hubieron en 1948. Hay una masacre muy conocida, que es la de Deir Yassin, que es la que inició un poco el miedo y el éxodo del pueblo palestino en 1948, cuando se declara el Estado de Israel de forma unánime, un Estado que comienza a invadir las tierras palestinas, y oficialmente, ¿no? Ya lo viene haciendo desde hace muchos años, pero esa es la historia desde 1948, pasa en el 2002, en este contexto además recuerden, es toda la guerra, estaba la guerra del Golfo, ¿no? Entonces estaba enmarcando un contexto geopolítico, pero sigue pasando hoy en día, 20 años después, en territorios como Gaza, por ejemplo. Entonces el objetivo de presentar esto es tratar de entender un poco el contexto de por qué sigue pasando esto, cómo nos interpela a nosotras y nosotros. La razón por la cual lo hicimos hoy es porque justamente el día de hoy se cumplen 75 años en el que el Estado de Israel declaró, digamos, su creación de forma, ya vamos a ver, unilateral, y 75 años después sigue pasando. Entonces tenemos que preguntarnos qué hacer frente a esto. Vamos a dar un poco del contexto histórico. No sé si Gama podrías poner la presentación para comenzar. Aquí en el PowerPoint. O cualquier, si quieres yo lo pongo en usted. Nada más comentar que ahí, antes de que empiece Edu, tener muy presente varios acuerdos que se han tenido para llegar a una posible solución del problema. Tengamos en mente la guerra, por ejemplo, de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, y sobre todo los acuerdos de Camp David, que sobre todo eso donde se supondría que iba a haber una posible solución del problema. Esto no ocurrió. Entonces, para tener bien presente eso, y por mi parte nada más sería que muchas veces recordemos que los pueblos no necesariamente son sus gobiernos. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Pero si mi pueblo, yo como pueblo estoy viendo que mi gobierno está haciendo cosas que no están, digamos, tan bien, sí tenemos la responsabilidad de reclamar a esto. Y aquí los dejo con él para que le hagan las preguntas a él que ha tenido la vivencia en carne propia. Sí, vamos a hacer, si les parece, voy a ir tomando tiempo, unos 20 minutos, solo para contar un poco el contexto histórico. Solo a las 7 empieza otra. Sí. Entonces vamos a hacer 20 minutos, como de un contexto histórico, también de narrar la situación actual en Palestina. Y vamos, no sé si Gama puedes pasar a la próxima diapositiva, porque digamos que justamente la pregunta que vamos a tratar de ver en este contexto es de entender qué significa cuando hablamos de un régimen de apartheid en Palestina y por qué hablamos de eso. Entonces, en la siguiente diapositiva, Gama, si puedes pasarle, por favor. Vamos a dividir como en 3 partes. Una primera parte que es ¿qué es el sionismo? Entender qué es el sionismo, porque es muy importante entenderlo, enmarcarlo históricamente, ver qué es y qué no es, qué es la lucha antisionista exactamente, porque es una lucha que trata de deslegitimarse muchas veces. Entonces poder enmarcarlo históricamente. En un segundo momento vamos a ver un poco el contexto histórico de qué pasó en este famoso 14 de mayo de 1948, que es lo que en Palestina se conoce como la Nakba, o la Gran Catástrofe, que es cuando empezó el éxodo del pueblo palestino, expulsado de sus tierras. Y después, en un tercer momento, ya vamos a ver lo que pasa actualmente. Voy a tratar de pasar rápido por las 2 primeras, y de ahí vamos a centrarnos un poquito más en la tercera, que es tal vez un poco la experiencia que yo tuve cuando viví en Palestina. No sé si la puedes pasar, Rama, a la siguiente diapositiva. Entonces, el contexto histórico. En el contexto histórico, en el siglo XIX surge el sionismo en 2 contextos. Primero, la emergencia de los nacionalismos europeos y la emergencia de los nacionalismos árabes. En el nacionalismo europeo, ¿qué pasaba en el momento del siglo XIX? Frente a la Revolución Francesa y muchas otras revoluciones liberales, hubo en 1815 empieza una contrarrevolución absolutista de los reyes.
de los reyes europeos, que comienzan a dividir Europa de nuevo en monarquías absolutas, y frente a eso comienzan a surgir nacionalismos europeos. No sé si Gama puedes pasar a la siguiente. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero les puedo dejar la presentación si quieren. En la siguiente diapositiva hay un poco como la historia histórica, ¿no? En 1820 comienzan ya a haber primeras revoluciones nacionalistas en Europa. En 1930 llegan a tener algunos logros estas revoluciones y llegan hasta los años de la revolución, de la oleada revolucionaria de 1948. En 1948 se alzan los pueblos, desde un lado, desde ya la lucha de clase que tomaba forma en medio de la revolución industrial, pero también con forma de nacionalismos. Mucha de esa expresión popular se enmarcaba en una lucha contra el absolutismo y las monarquías absolutas que todavía no habían desaparecido. A pesar de que la revolución industrial avanzaba, las revoluciones capitalistas avanzaban, no habían desaparecido esas monarquías absolutas, estaban ahí todavía enmarcando la cuestión europea. Entonces surge, toma forma el nacionalismo europeo, por un lado. De ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva, está el nacionalismo árabe, que emerge. Entonces el nacionalismo árabe, ¿en qué se enmarca? Se enmarca en el contexto del Imperio Otomano. Entonces, aquí está. El Imperio Otomano, bueno, ahí van a ver algunas fechas, voy a pasar rápido en esto, pero el Imperio Otomano, desde el siglo XIV, se fue expandiendo alrededor de todo el Mediterráneo, ¿no? Ahí tienen como hay varias fechas, no vamos a entrar en el detalle, pero al Imperio Otomano le pasó lo mismo que a muchos otros imperios de gran extensión. Es decir, comenzaron a entrar en crisis por no poder manejar una vasta extensión de territorio, una crisis política que se tradujo también por nacionalismos árabes que estaban en el contexto del Imperio Otomano. En la siguiente diapositiva igual están un poco los contextos históricos de esto. Comienza por un momento primero por demandas de autonomías en el Imperio Otomano, en el siglo XIX, nos marcamos del siglo XIX. Demandas de autonomías, los países europeos, no sé si Gama le puedes pasar a la siguiente. Ahí está. Sí, los países europeos comienzan a entrar y a tratar de romper el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano en el área mediterránea también era una amenaza para ellos. Comienzan a surgir varias iniciativas, por ejemplo, Egipto. Egipto ya tenía una independencia de facto, digamos, en el Imperio Otomano, a pesar de seguir siendo parte del Imperio Otomano por la influencia inglesa. Y es cuando se crea el Canal de Suez, la concesión del Canal de Suez, mucha configuración geopolítica que está en disputa en ese momento. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Puede parecer historia que no tiene que ver con lo que vimos en el documental, pero justamente es en este marco de discusiones de los nacionalismos europeos y árabes que surge el sionismo. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El sionismo surge como la traducción de estos nacionalismos hacia un contexto muy particular, que es el del pueblo judío. El pueblo judío históricamente ha sido un pueblo que ha sido migrante históricamente, está repartido en una geografía muy extensa, y no podemos entrar ahora en el detalle de por qué y de toda esa historia, pero dentro de esta condición material del pueblo judío surge un proceso inspirado de estos nacionalismos que es lo que se llama la Ilustración judía. La Ilustración judía, ¿qué hace? Comienza a dividir la fe del pueblo judío y comienza a postular que existe un pueblo judío, tal vez a través de la lengua, a través de la cultura, a través hasta de la misma historia de migración. Y dentro de este postulado de la Ilustración judía surge una doctrina nacionalista. Acuérdense, estamos en este contexto de emergencia de los nacionalismos. Y esta doctrina nacionalista, ¿qué es lo que dice? Que el pueblo judío, que comparte una religión, es un pueblo que tiene que tener un Estado para protegerse de todas las agresiones históricas que ha tenido en contra de él. ¿Por qué es particular este nacionalismo? Porque el postular que un pueblo basado en su religión tiene acceso a un Estado, o demanda un Estado, es muy diferente de todos los otros nacionalismos. Muchos otros nacionalismos que pueden ser por territorios, por historia, por cultura. Aquí hay un tema de que el nacionalismo sionista, que es el movimiento sionista, este nacionalismo ligado al pueblo judío, no es laico. Proclama un Estado religioso, en base a una fe, un pueblo enmarcado en la fe. Entonces surge de esta ilustración judía, pero la traduce en la práctica, ya no en una cuestión de separación fe y pueblo, sino que postula la existencia de un pueblo a través de la religión y que para proteger a este pueblo se necesita un Estado que no es laico, que es basado en la religión. Entonces esa es como la deformación que le da a la ilustración judía el movimiento sionista. Ahí tienen el fundador del movimiento sionista, que es Theodor Herzl, que en 1896 escribe una obra que se llama justamente El Estado Judío, postulando esto.
En 1897 está el primer congreso sionista, en el cual además se abarcan diferentes posibilidades. No era la única posibilidad, los territorios palestinos para los Estados Unidos. Se abarcan posibilidades en África, en Argentina, también se les postularon ciertas posibilidades, porque había este tema del refugio, se postulaba la necesidad de un refugio para el pueblo judío, ¿no? Aquí lo que es interesante es que la ideología sionista no es lo mismo, y no es lo mismo que la religión judía. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces en base a esa confusión se deslegitiman las luchas antisionistas y de reclamo de los derechos por el pueblo palestino. Primero que nada, es una ideología que es minoritaria dentro de las personas de confesión judía. Ni siquiera en el propio Estado de Israel todas las personas son sionistas. Hay gente que ha nacido ahí y que no necesariamente decidieron nacer ahí, y hay gente que también está en una resistencia dentro del mismo Estado de Israel. En Estados Unidos ustedes van a ver que hay mucha gente que se opone a lo que hace el movimiento sionista. Es más, van a ver algunos ortodoxos, muchas veces los ortodoxos, los más religiosos, que se oponen a lo que está pasando ahí, porque justamente ellos se oponen a esta historia de la ilustración judía. Ahí hay todo un debate, pero esa es la historia. Entonces el sionismo viene de ahí, y en la siguiente diapositiva, si le puedes pasar, Gama, hay una cuestión que es muy importante y que sí quiero dejar muy claro aquí, es que el antisionismo no es lo mismo que el antisemitismo. A veces nosotros, cuando denunciamos todas estas violaciones de derechos humanos, cuando denunciamos lo que hace el Estado de Israel, como dice Gama, no es lo mismo que lo que está haciendo, no es lo mismo que no se puede asimilar lo que los crímenes de guerra de un Estado a toda la posición de un pueblo, y aún menos a una religión. Entonces hay que estar muy claros, aquí una disputa se da contra un movimiento político nacionalista que está violando derechos del pueblo palestino, que está ocupando las tierras palestinas, pero no es en contra de una religión. Y esto lo digo muy claramente porque históricamente el movimiento sionista ha tratado de deslegitimar todas las luchas por los derechos del pueblo palestino, diciendo que somos antisemitas y estamos contra la religión judía, y eso no es cierto. Lo que se combate cuando se reclaman los derechos del pueblo palestino es el sionismo, y es esta doctrina nacionalista que aplasta a un pueblo para obtener una tierra. Es más, hay algo que es súper interesante, es que Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, sino digamos lo que se podría considerarse el tercer mundo, que es este espacio geográfico que surge en la Guerra Fría, que no es ni del bloque comunista ni del bloque capitalista, sino que estamos países de África, de América Latina, de Asia, históricamente ha apoyado la lucha antisionista. En 1975 se llegó a una resolución en la ONU que rechaza el sionismo como una doctrina racista, justamente. Todos los antecedentes para que eso suceda pasaron en los países africanos, en los países latinoamericanos. Ahí están algunos de los puntos históricos, y notarán que México fue uno de los primeros. En el encuentro que se dio en la Declaración de México, sobre la igualdad de derechos y su contribución para el desarrollo y la paz, que fue un encuentro internacional, se puso sobre la mesa el tema del sionismo como una doctrina racista. Entonces México en realidad tuvo este rol histórico, y no solo México, o sea, todos los países de este tercer mundo han tenido históricamente una postura en contra del sionismo, ¿no? No sé si podemos pasar, Gama, a lo siguiente. Esto es un poco para el contexto histórico sobre el sionismo y dejar esto claro, ¿no? Ya en el siguiente punto lo que quería contarles un poco lo de la Nakba. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que aconteció históricamente con la creación del Estado de Israel? ¿Cómo se llega a esta situación actual históricamente? Y después vamos a ver la situación ya concreta en la actualidad. Entonces, en lo que se refiere a la Nakba, si podemos pasar, Gama, por favor. El territorio de Palestina, en realidad, tal y como está delimitado actualmente, viene de una delimitación que es colonial. El Imperio Británico dividió los territorios de Palestina y lo que era en esa época el Emirato de Transjordania en lo que se llamaba el Mandato Británico de Palestina. Esto sucede después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se acaba el Imperio Otomano, se despedaza en diferentes territorios, y es ahí donde las fuerzas que ganaron la Primera Guerra Mundial, principalmente en el caso de Medio Oriente, están Francia y Reino Unido, que se dividen los territorios del Imperio Otomano de forma colonial, y Palestina pasa a ser una colonia, un mandato británico. Entonces, esta geografía que ven aquí, en realidad es fruto de eso. Más las líneas rectas hechas como una regla son características de las mismas líneas coloniales, sin ningún sentido ni cultural ni histórico, que se hicieron en África, ¿no? Es una construcción totalmente colonial. No sé si podemos pasar a la próxima. Entonces, ¿qué pasa?
Yo lo que les quería mostrar, no sé si ustedes han visto este mapa, y no sé si estaba en la primera diapositiva, tal vez se pasó. No sé si ustedes han visto este mapa de la historia de Palestina, que muchas veces se nos muestra que al comienzo está así verde, y poco a poco el verde se va reduciendo hasta parecer unas islitas. Es lo que yo quiero explicar, cómo sucedió justamente. Entonces, la historia de la colonización de Palestina, que ya empieza justamente después de la Primera Guerra Mundial, tiene un hito fundante que es la Declaración de Balfour. La Declaración de Balfour, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que se compromete con el movimiento sionista en dar los territorios del mandato británico de Palestina para que se funda el Estado de Israel. Hay un compromiso político del Imperio Británico para hacerlo. Ese es como el acto fundante de lo que va a pasar. A raíz de esta declaración comienza lo que el pueblo judío llama la aliyah, que es como el retorno a la tierra de Palestina. Entonces comienza a haber una migración muy grande desde los años 20, 100.000 migrantes, en 1920 llegaron 100.000 migrantes judíos a las tierras palestinas, en 1931 ya eran 174.000, lo que era el 17% de la población en esa época. En 1941 ya eran 474.000, en 1945, justo digamos al final de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se crea el Estado de Israel, ya era 500.000 de personas que habían migrado hacia Palestina en el lapso de 3 décadas. Entonces comienza a haber primero una migración que compra tierras, una migración que se incluye, y al comienzo no hay una tensión, en los inicios de los años 20 no hay una tensión entre el pueblo judío y el pueblo árabe, digamos palestino, porque históricamente han estado en ese espacio los dos pueblos, además de personas más pertenecientes a la historia cristiana también. O sea, Jerusalén es como una meca histórica de esas religiones, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Entonces comienza con esta migración, con esta declaración. De ahí, ¿qué pasa? Y aquí vamos a llegar a la creación del Estado de Israel. Se crea primero lo que se llama la Agencia Judía para la Tierra de Israel, que es como una agencia no gubernamental, es una serie de financistas ligados al movimiento sionista que comienzan a financiar esta migración. Es muy interesante, se podría debatir, hasta parte del movimiento de trabajadores y trabajadoras participó en esto. O sea, el sindicato más grande, que después fundó el Partido Laborista en Israel, apoyó gran parte de esta migración. Se crea en 1923, comienza a fundar y a financiar toda esta migración, a tal punto que entre 1936 y 1939 comienza a haber una reacción palestina. Ya los palestinos dicen, nos están colonizando, están comenzando a haber muchas tensiones, y comienza a haber un conflicto ya hasta armado. Hay una película muy interesante que se llama Las raíces del conflicto, si lo quieren ver está en internet, Seeds of Conflict, creo que está en inglés, que cuenta justamente estos años, qué pasó, como la emergencia de este conflicto ya está armado, ¿no? Fruto de esta tensión que ya estaba emergiendo entre el pueblo migrante judío y los árabes palestinos que estaban ahí, al acabar la Segunda Guerra Mundial en 1947, la ONU dice, esto no es sostenible, hay un conflicto muy grande que se está haciendo aquí, y hacen un plan de partición de Palestina, y dicen, vamos a crear 2 estados, uno para el movimiento sionista, el Estado de Israel, y otro que va a ser la Palestina para el pueblo árabe, que es justamente el plan que vemos aquí. Es que está ahí ustedes ven en verde, sería para el pueblo árabe palestino, y en blanco sería lo que iba a ser el Estado de Israel. Ese es un plan que define la ONU, pero no lo acatan ni Inglaterra ni los países árabes, porque cada uno tenía sus intereses y ninguno de los dos coincide en este plan. Al no coincidir, ¿qué pasa? Es que este mandato se lo hizo Superman. O sea, el mandato no tenía un plan de transición, no habían dicho cómo lo iban a hacer, simplemente se lo había puesto sobre la mesa, pero sí tenía una fecha límite, que era el 15 de mayo de 1948. El 15 de mayo de 1948, el Imperio Británico tenía que retirarse de las tierras palestinas y tenían que crearse estos 2 estados, pero sin ninguna transición. Y en realidad, en estos pocos meses, todo lo que era justamente esta Agencia Judía para la Tierra comenzó a organizar como un gobierno provisional, preparándose para lo que fue el 14 de mayo de 1948, cuando Israel declara unilateralmente la creación del Estado de Israel. No había acuerdo, o sea, la ONU había hecho un plan que nadie había aceptado, no había acuerdo, y un día antes de que se venza, que se vencía el 15 de mayo, el 14 de mayo a la medianoche Israel declara la creación del Estado de Israel. O sea, esta autoridad, digamos, informal, hasta esa época crea el Estado de Israel y comienzan a invadir las tierras.
Comienzan a haber masacres, como la que vimos en el documental. La más famosa es la de Dar Yassin, que es una masacre en la que se mataron a 200 personas, entre niños, ancianos, los pusieron en una plaza y los masacraron a todos, cuyo objetivo era dar miedo a los palestinos y que salgan de los territorios que iban a ser del Estado de Israel. Y efectivamente hubo un gran éxito. Ahí no sé si Gama lo puedes pasar a la siguiente diapositiva. Primero hubo un gran éxodo, como ven aquí en las cifras, entre 250.000 y 300.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus tierras en el año de 1948. Obviamente la agresión de Israel en ese año creó una guerra, que es justamente la guerra árabe-palestina de 1948, en la cual hubieron centenares de miles de personas, en la cual la ONU se pronunció diciendo en la resolución 194 que todas las personas que habían sido expulsadas de sus territorios tenían el derecho a regresar. Hay una declaración que hasta hoy esta resolución es vigente, pero esta guerra se perpetúa, la resistencia palestina no logra digamos, resistir frente a la agresión israelí, y ya en 1949 se llega un armisticio, digamos, entre algunos de los gobiernos árabes y el gobierno israelí ya fundado para esa época. Digo los gobiernos árabes porque los estados árabes estaban apoyando la resistencia palestina en ese momento, y ya se cierran estas primeras fronteras. Es como la primera fase de esto. En total, entre 700.000 y 750.000 árabes palestinos huyeron y fueron expulsados durante esta guerra, ¿no? Esta primera guerra. Los judíos, el pueblo judío y los judíos migrantes sobre todo, pasaron a poseer del 7% de las tierras que tenían antes de 1948 legalmente, a poseer el 68% de las tierras en 1949. Ese es como el resultado. Hubo un segundo momento de esta parte histórica, constitución histórica, que es entre el 5 y 10 de junio de 1967, lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, en las cuales, siguiendo una escalada de tensiones entre Egipto y Israel, hay una nueva guerra, y en esa guerra Israel vuelve a avanzar y a tomar más territorio. Entre otras cosas, toma Sinaí, toma Gaza. Gaza es el pequeño punto que hay al medio, como esa puntita. Esa es la franja de Gaza, ¿no?, que está junto al mar. Y toma los altos de Golán, que pertenecían a Siria y que hasta ahora están en conflicto, digamos. No sé si le puedes pasar Gama a la próxima diapositiva. Ese es el contexto histórico. Ahora yo lo que les quiero contar es qué está pasando ahora. O sea, hasta ahí fuimos viendo cómo se iba reduciendo ese mapa. Pero el mapa actual, si ustedes lo han visto, de esos diferentes mapas, son como unas islitas. Y es de esas islitas a las que se ha llamado el régimen de apartheid en Palestina. Entonces yo quiero explicarles, yo estuve en Palestina 3 años, entre el 2011 y el 2013, haciendo un trabajo de cooperación con una ciudad francesa, y quiero contarles un poco cómo es la realidad, ¿no? O sea, qué es lo que ha llegado a ese régimen que se podría catalogar de apartheid. Entonces, ¿le puedes pasar Gama a la próxima diapositiva? Primero que nada, que después de la guerra de los 6 días, hay diferentes momentos de la resistencia palestina. A partir de 1967 se crea la Organización por la Liberación de la Palestina, la OLP, con Yasser Arafat, que la lideró hasta su muerte, que postula una lucha armada para la liberación de la Palestina. Es decir, tienen un gobierno palestino, pero promulgan la resistencia armada para liberar su tierra, lo que cualquier pueblo bajo ocupación militar haría. Sin embargo, frente al poderío del ejército israelí, frente al apoyo europeo y estadounidense, no logran, obviamente, llegar a este estado de liberación, y comienza a diluirse la propuesta de la OLP. Eso llega a un momento que comienza en 1987 y que se va a traducir después en otros momentos, que es lo que se llama la intifada. Intifada, ¿qué quiere decir? En árabe quiere decir la revuelta popular. ¿Por qué revuelta popular? Porque la vía armada ya no funcionaba. O sea, la vía armada de la liberación de la Palestina no funcionaba. Entonces el pueblo palestino, como se decía, vamos a tomarnos las calles y mostrar al mundo lo que está pasando aquí, hacer una resistencia popular frente a eso. Es lo que se llama la intifada. Entonces empieza una segunda fase de resistencia. Hubieron, digamos, unas 3 intifadas. Hay todo un debate porque mucha gente llama intifadas a muchas cosas, pero hay 3 claras que se han creado. La primera intifada, que es lo que se llamó la Guerra de las Piedras. Ahí están estas famosas fotos, ¿no?, de los niños con las piedras frente a tanques, fueron tomados en el momento de esa primera intifada en 1987. Esa intifada hizo tanta presión internacional que en realidad fue esa presión que llevó a los tratados de paz de Oslo, a los acuerdos de paz de Oslo en 1993,
la famosa foto en que se ve Yasser Arafat, que está Bill Clinton mediando, que están con Ariel Sharon ahí, o sea, están. Los acuerdos de Oslo se llegan gracias a la presión popular. Pero ahí va a haber un problema, que es lo que vamos a ver después, de qué pasa con esos acuerdos, que es un poco lo que mencionaba Mama al comienzo, ¿no? Ya vamos a ver qué pasó, por qué no funcionan. Espérate, antes de pasarlo. Esta dinámica de intifada continúa, ¿no? O sea, en el 2000 hubo una segunda intifada que se hizo por la provocación cuando Ariel Sharon entró a la explanada de las mezquitas, que es un lugar sagrado para las y los palestinos. Frente a esta provocación hubo otro gran levantamiento popular, ¿no? Y en el 2017 hay lo que algunos y algunas consideran una tercera intifada, que fue cuando Bush dijo que iba a reconocer, que Estados Unidos iban a reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Esa es una gran disputa, porque hasta desde el plan de partición de las Naciones Unidas, primero la ONU postuló que Jerusalén tenía que ser dirigida bajo un mandato internacional, porque entendían lo conflictivo que es Jerusalén, el que está explotada de las mosquitas, está el muro de las lamentaciones judíos, están algunos de los principales lugares religiosos cristianos también. Cuando Israel gana la guerra del 48 y después la guerra del 67, del 48 se toma la mitad de Jerusalén y en 67 ocupa la otra mitad, que es Jerusalén Este. Entonces hay una disputa cuando Ariel Sharon en Jerusalén entra a la explanada de las mezquitas que detona el torno de Jerusalén, ¿no? Ha sido siempre un símbolo. Y en el 8 de diciembre se vuelve a dar lo mismo cuando Trump dice vamos a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, ¿no? Que es inaceptable obviamente para el pueblo palestino y por el simbolismo que es. Puedes pasar, Gama, por favor. Y aquí vamos a llegar a lo que son esas islas, que se ven muchas veces en estos mapas, ¿no? Los acuerdos de Oslo proponían la creación de dos estados que teóricamente tanto palestinos como israelíes estaban de acuerdo y firmaron estos acuerdos en 5 años. Entonces, en 5 años se iba a crear el Estado de Palestina en este territorio que está aquí y estaba dividido en 3 zonas, que son los colores que ustedes ven ahí. No sé si se nota muy bien, bueno, ahí el color blanco, el color como amarillo claro y un amarillo un poquito más oscuro, no sé si se lo ve bien, pero hay uno amarillo más oscuro. Son las 3 zonas que define este acuerdo de paz. ¿Qué son estas 3 zonas? La zona A, que es la más reducida, donde ya había ciudades palestinas, donde ya había construcciones y gente viviendo, es una zona que estaba totalmente bajo la autoridad palestina y control de seguridad palestina. Bueno, Palestina no tiene ejército, no tiene policía. Entonces era esto, ¿no? La zona A, la más reducida, era el control totalmente palestino. La zona B, que era como una zona de transición, iba a estar bajo responsabilidad administrativa palestina, pero control militar israelí. Es decir, que el ejército israelí puede entrar en cualquier momento. Y la zona blanca iba a ser totalmente bajo un control militar israelí, pero ¿cuál era la idea? Que en 5 años la zona A pase a expandirse a la zona B y la zona B pase a expandirse a la C y poco a poco en 5 años todo eso iba a ser un territorio palestino. Esa era la idea en el 93. Eso en realidad nunca pasó. No sé si Gama puedes pasar a la próxima diapositiva. ¿Qué pasa, no? En 1996, y ahí ustedes van a ver un poco la evolución de esto, ¿no? Pero en 1996 Ariel Sharon llama a la colonización de los territorios palestinos, abiertamente. Entonces estas zonas C y D, que eran controladas por Israel y que se supone que Israel iba a salir, se convierten en territorios de los cuales Israel comienza a crear ciudades, ilegalmente. Comienza a crear lo que se llama justamente las colonias israelíes en el territorio palestino. Eso comienza en 1996. En el 2002, en un acuerdo entre los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y en el marco de las Naciones Unidas, se ordena a Israel levantar todas las colonias establecidas en este territorio, las ilegaliza de cierta manera diciendo que está en contra de los acuerdos de paz, a lo cual Ariel Sharon vuelve a responder lanzando aún más colonizaciones. Entonces, si en el 2001 habían 56 de estas colonias, en el 2011 ya eran 236. Actualmente, en el 2010, creo que están en este momento, creo que está en la otra diapositiva, vamos a ver, hay como 264. ¿Cómo funcionan? No sé si Gaba le puedes pasar. Y esto se lo ve uno cuando está en Palestina, lo ve todo el tiempo, ¿no? Ahí primero, la primera fase son como estas avanzadas. Llegan camiones con casas prefabricadas y se instalan en un lugar, en cualquier lugar que está vacío, en estos territorios B y C. Al comienzo están vacíos, estas casas están vacías, no hay nadie, simplemente van, se instalan bajo resguardo militar. Y después lo que hace Israel es comienza a financiar gente para que vaya a vivir allá. Entonces les subvenciona la casa, la educación, la alimentación, para que gente vaya a vivir allá.
Hay que saber que hay muchos migrantes judíos que van a Israel por situaciones económicas en muchos otros lugares. Por ejemplo, hay muchos migrantes rusos que van a Israel actualmente. Ustedes cuando llegan al aeropuerto en el principal aeropuerto internacional de Israel, van a ver que está en hebreo, todos los letreros están en hebreo, en inglés y en ruso, porque hay muchísimos rusos que llegan allá, subvencionados por el Estado de Israel para ir a vivir en estas avanzadas. Esto comienza así, pero Gama, si le puedes pasar a la próxima imagen, termina así. Estas son las ciudades que crea Israel en base a esas avanzadas. Lo que es súper loco, esta ciudad está casi vacía. O sea, crean ciudades no por necesidades demográficas, sino por la necesidad de ocupar el territorio. Como ven, además, muchas veces ponen en colinas, por temas tanto simbólicos de dominación como estratégicos militares. Se ponen en colinas. Estas ciudades inician vacías y después Israel hace lo mismo, comienza a pagar y a subvencionar a mucha gente para que vaya a vivir acá. Entonces les paga la educación, les paga la renta, les subvenciona parte de la comida para ir a vivir allá, ¿no? Esas son ya las colonias. No sé si Gama puedes pasar un poco. Si tienen cualquier pregunta sobre eso me dicen a mí, pues dame, no tengo por qué seguir hasta el final. Estas son las últimas cifras. Actualmente hay 199 colonias de esas establecidas y 220 avanzadas. Ustedes van a ver aquí en el mapa, bueno, no se lo ve muy bien, pero en el color rosado, los puntos rosados ya son colonias y los puntos azules son avanzadas del ejército israelí y de la colonización. Actualmente hay 640.000 colonos en los territorios ocupados palestinos. Y aquí ustedes ven cómo ha avanzado, ¿no? Esta es la población que sigue avanzando de colonos en Cisjordania. Cisjordania es esta parte de aquí. Gaza es la otra parte, estaba separada que vimos del mapa. Y ya, no sé, creo que estoy hablando mucho tiempo. Ya, sí, ya. Voy a acabar ya con esto porque ya nos pasamos mucho. La última cosa que les puedo contar, que estructura realmente esta como segregación y este régimen de apartheid, es que cada una de estas colonias no es que se queda ahí sola, sino que se crea toda una red de carreteras y de infraestructura en torno de estas colonias. Entonces, por ejemplo, las carreteras que unen cada una de estas colonias están prohibidas a los automóviles palestinos. Un automóvil palestino no puede pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasa ustedes cuando ven? Aquí en el mapa se ve un poco, bueno, no se ve muy bien porque son las líneas azules celestes. En realidad las carreteras rodean todas las ciudades palestinas, todos los territorios palestinos, es decir, que uno esté rodeado de esas carreteras de las cuales no tiene acceso. Y para pasar de un territorio a otro, tiene que pasar por controles militares. Y los controles militares se parecen un poco, si ustedes se imaginan, esos controles que uno pasa cuando va a los aeropuertos o por esas máquinas en que uno tiene que desvertirse, pasar sus mochilas y todo, por eso es parecido a eso, pero claro, con gente con metralletas amenazándoles y esto. Hay muchas historias de la violación de derechos humanos que pasan ahí, porque parte del control de seguridad que tiene Israel sobre esos territorios es hacer que no haya rutinas, es decir, no hay procesos claros establecidos de cómo uno va a pasar esos controles militares. Entonces, un día a la persona que está ahí le puede dar la gana de cerrarlo durante 6 horas y después lo va a abrir un poco, después lo va a volver a cerrar aleatoriamente. Entonces, hay montones de historias que ustedes oyen de palestinos y palestinas, de mujeres que dieron a luz en el control militar porque no les permitieron pasar al aeropuerto, o de gente que perdió sus exámenes de grado porque no le dejaron ir a dar su examen de grado porque estaba cerrado el control militar. Es algo que uno vive cotidianamente en Palestina. Entonces, ustedes imagínense, Cisjordania es como más o menos en tamaño 3 veces Ciudad de México, en tamaño, en superficie, más o menos. Uno puede demorarse hasta 2 días en pasar de una esquina a la otra de Cisjordania por estos controles militares, porque es justamente está todo el tiempo ahí, hay bloqueos de carreteras todo el tiempo. Además, está encerrada toda Cisjordania, está encerrada por un muro de 9 metros, es el muro de segregación. Ustedes ven ahí al fondo estas son las carreteras palestinas. Van a ver en la siguiente foto, vamos si les puedes poner. Y ya con esto voy a acabar, me dice que lo mucho. El muro separa además muchas de las tierras productivas de las ciudades donde habitan las personas, entonces es un freno al aparato productivo palestino. ¿Puedes pasarlo a la siguiente, Gama? Está en el cotidiano de la gente, o sea, no es que el muro está lejos de donde vive la gente. O sea, el muro está en las ciudades, a veces está dividiendo las ciudades en dos. La mayoría de los campos de refugiados están al lado del muro. Yo trabajaba en un campo de refugiados en la ciudad de Beit Zahur, se llamaba el campo de Ainat. Beit Zahur queda súper abajo, súper cerca de Belén, al sur de Belén, en el cual tienen ya 3 o 4 generaciones de personas que han crecido en campos de refugiados. Ustedes vieron la película, esos campos que eran las carpas.
esas mismas carpas de esos mismos refugiados en 1948 comenzaron con carpas, ahora ya son 3, 4 generaciones de personas que han crecido ahí, obviamente ya construyeron, pero son decenas de miles de personas hacinadas en un espacio que al comienzo era mucho más reducido y se suponía que solo iba a haber carpas. Entonces el muro de segregación marca la vida cotidiana, uno pasa por ahí todo el tiempo, en los controles, bueno, aquí no se lo ve, pero hay militares cada cierto espacio ahí, con metralletas que pueden disparar a cualquier momento de forma arbitraria, como lo veíamos en el documental, entonces ese miedo permanente de la ocupación. Y no sé si lo puedes pasar Gama al siguiente, pero también hay resistencias en ese muro, se resignifica el muro, se crean encuentros, se crean como ese espacio de expresión de la resistencia, ¿no? Que es muy interesante. Aquí hay algunos son de gente famosa como Bansky, pero hay otras de gente que vaya, hay gente que viene de nivel internacional, como brigadas de todo el mundo para hacer su dibujo o su expresión ahí, ¿no? Y no sé si podemos pasar Gama a lo último, bueno, esto lo vamos a saltar, pero solo hay una última parte que quería decir. Entonces este es el mapa, ¿no? Y les que puedes regresar solo al anterior, Gama. Este es el mapa que siempre han visto. Estas listas significan todo eso, ¿no? Las colonias, las carreteras, los bloqueos que están ahí, y ustedes ven que están cortadas las unas de otras, esa es la realidad, y por eso es que se lo llama apartheid en función de lo que pasó en el estado racista de Sudáfrica. Y voy a terminar con una cosa, puedes pasar Gama, esto nos vamos a saltar, si quieren hablar un poco de la coyuntura actual podemos hablar, puedes pasar esto Gama, esta y la próxima, esta también, ya. Solo este tema de aquí, para dejar algunas perspectivas futuras de esto, ¿no? La primera de estos es que obviamente el tema de Palestina y de los territorios palestinos ocupados tiene que ver con una disputa geopolítica por los recursos naturales que hay en Medio Oriente, principalmente el gas y el petróleo. Digamos que mientras no haya una transformación de esa disputa, va a ser muy difícil que tanto países europeos como Estados Unidos dejen de apoyar esta ocupación militar. Basta con ver la hipocresía de lo que ha sido la respuesta frente a Ucrania, por lo que son 75 años de ocupación en territorios palestinos, para darse cuenta cómo funcionaba esto. Evo Morales, que estuvo hace unos meses aquí, que concluyeron el doctorado honoris causa en la UAS, dijo hace algunos años que el Consejo de Seguridad de la ONU más bien era un Consejo de Inseguridad para los pueblos. Y cuando uno ve esto, tiene razón. O sea, justamente estamos frente a una hipocresía de un derecho internacional que no existe, y mientras sigue existiendo esto, ni siquiera se podría llamar derecho internacional lo que está pasando ahí, ¿no? Hay dos cosas que son fundamentales para la solución de este conflicto. La primera tiene que ver con la estructuración del Estado de Israel, es decir, mientras el Estado de Israel esté basado en la religión, no sea laico, y a los propios palestinos que viven ahí no les deje tener los mismos derechos, ni siquiera los palestinos que viven en Israel, que se quedaron ahí, que no pudieron huir, ni ellos tienen los mismos derechos que los judíos, es decir, hay una división por la fe de los derechos sociales que hay ahí, y además está el derecho de los refugiados, los que fueron expulsados, a regresar a su tierra. Entre esos dos problemas van a estar siempre ahí. Digamos que el del Estado de Israel puede tener una solución en algún momento si se respetan los dos estados, si se crean un acuerdo ahí. Como ustedes vieron en la película, es muy difícil, ¿no?, venir todas estas violaciones de derechos humanos y aceptar esto. Pero aunque no lo crean, el debate en Palestina está dispuesto, los palestinos y las palestinas están dispuestos a esa creación del Estado y a tratar de vivir en paz, a pesar de la rabia que se siente. Esas imágenes que vimos fue justo después de la masacre, entonces hay mucha rabia ahí. Pero ustedes oyen los pronunciamientos oficiales, tanto la autoridad palestina como muchas otras formaciones están dispuestas a esto, ¿no?, a que haya dos estados y que se pueda vivir en paz. Ahí el problema es qué pasa con el Estado de Israel, si sigue siendo un Estado de apartheid no laico o no, porque siempre va a haber esa amenaza, y la otra es qué hacemos con los refugiados. Es un debate. Y yo creo que bueno, hay muchas otras cosas que decir, pero acabemos con el hecho de que en torno de todo esto hay una solidaridad internacional que se estructura ya desde hace décadas. En particular aquí en México es muy fuerte la campaña BDS, que es de boicot, desinversión y sanciones. No sé si me puedes poner la última diapositiva, Gama, si lo último que hay, que trata de articular a la sociedad civil frente a una resistencia desde la comunidad internacional, desde la sociedad civil frente a esto. La campaña BDS, no, la anterior, vamos, la anterior, ya, esta, ya con esta acabo. Habla de boicot, desinversiones y sanciones. Las sanciones, ¿por qué? Porque tienen que penarse los crímenes de lesa humanidad y de violaciones de derechos humanos que se han hecho actualmente en la Corte Penal Internacional. Hay muchas demandas en contra de Israel, probablemente es un tema político que tiene que ser impulsado desde la acción civil y fomentar a que los estados lo apoyen.
la parte de desinversiones, porque se llama a que los estados no hagan acuerdos bilaterales con Israel que afecten toda esta situación. Entonces hay un llamado al boicot, o sea, desde la sociedad civil para llamar a que los estados corten muchos de los procesos de cooperación. Aquí en México es súper fuerte. Aquí, por ejemplo, hay el tema de la construcción, creo que es Cemex, la empresa grande que requiere, no, ¿cómo se llama? Perdón. La que es la que tiene materiales de construcción, cemento y todo eso, ¿cómo se llama? ¿Cemex? Sí, Cemex. Sí. Cemex tiene muchos negocios, por ejemplo, en Israel, y parte de lo que hace con ellos es el secreto que vaya a construir colonias. Y hay una campaña de boicot muy grande en México hacia eso, por ejemplo. La campaña está estructurada en México también sobre el tema de la cooperación militar. Hay una cooperación militar muy grande, inversión militar muy grande y cooperación con Israel en términos de seguridad, de vigilancia, muy grande, que se llama el boicot, porque eso además alimenta la militarización del territorio mexicano, que es un peligro también para todos y todos. Hay esa campaña, y el tema del boicot ya va más dirigido a lo que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Hay desde el boicot académico, porque casi todas las universidades de Israel tienen un trabajo activo sobre la ocupación. No hay ninguna universidad que se sabe de eso en Israel. Pueden haber académicos individuales, pero institucionalmente todas las universidades contribuyen de una manera u otra a la ocupación. Hay el boicot académico, el boicot cultural de ciertos artistas que apoyan también la normalización de esta situación, el boicot comercial de algunas marcas que lucran y apoyan esta ocupación, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas desde la sociedad civil. Justo con Gama, la razón por la cual estamos comenzando esto y queremos volver a hacer en noviembre un ciclo de palestino es para ver si es que tal vez en algún momento en Zacatecas logramos crear un comité de solidaridad que se adhiera además a esta campaña de boicot, conciliación y sanciones. Yo soy parte de la coordinación latinoamericana de la campaña BDS y tenemos contacto con la gente de México, que está totalmente, ya hemos hablado con ellos, están totalmente dispuestos a venir alguna vez de Zacatecas, es que hay como gente interesada para ver cómo articular cosas. Y con eso termino, más bien, y perdón si es que hablé mucho, más bien si es que hay preguntas, comentarios que quieran hacer para hablar de esto. Nada más así se me pregunta. Bueno, esta cuestión de las sanciones, ¿existen países ahorita que apoyan las sanciones contra el Estado israelí? Digamos que sí, hay dos temas que son complicados. El primero es que no todos los países han reconocido a Palestina como un Estado. Es más, México, por ejemplo, no lo ha hecho. Una de las demandas principales que tiene que hacerse desde México es que el Estado de México lo haga. Gracias. Una de las demandas centrales de aquí en México es que el Estado mexicano reconozca. Bueno, si lo puedes poner en el mapa siguiente, justamente hablaba de eso. México es de los pocos países de América Latina que no lo ha hecho. En realidad, con la oleada progresista que se dio a comienzos del siglo XXI, la mayoría de los países latinoamericanos reconocieron al Estado de Palestina. ¿Y por qué es importante este reconocimiento? Porque el reconocimiento, ahí están, los que están en verde son los que reconocen y los que están en blanco son los que no. Entonces ahí ustedes ven, México queda particularmente mal en esto, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos, de Australia y Europa, ¿no? Esto es importante porque no se ha logrado un reconocimiento de hecho en la ONU de Palestina como un Estado. Y para tener acceso a gran parte de los mecanismos de denuncia internacional, tiene que haber un reconocimiento. Tiene que ser, o sea, gran parte de los mecanismos de la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra pasan porque Estados denuncian crímenes de guerra contra su población. Entonces ahí hay unos ciertos limitantes. Aún así se han hecho denuncias de la Corte Penal Internacional. Pero claro, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene mucho poder de veto en muchas cosas. Hay que seguirlo empujando. Esa es una lucha que no se va a resolver diría yo, con la institucionalidad actual, sino empujar desde la sociedad civil. Hay mecanismos, hay casos que se están llevando a la Corte Penal Internacional. Por el momento no han habido, digamos, sentencias, ni contra responsables ni contra el Estado de Israel por ninguno de esos casos que se están llevando a cabo. Es más, si ustedes ven en el último bombardeo que se hizo en el 2014 en Gaza, cuando se hizo, desde la propia población israelí se empujó a que se investiguen algunos responsables de crímenes de guerra y eso, desde el propio Israel, ¿no? Obviamente con la comunidad internacional, pero había gente en Israel empujándolo. En realidad los que se descubrieron como responsables de gran parte de los crímenes de guerra terminaron siendo promovidos pocos años después dentro del propio ejército, ¿no?
Entonces ahí hay un tema de impunidad que es súper fuerte. Sí, así sin micrófono. ¿Nos podrías narrar un día cotidiano? A ver, mucha gente, por el tema del freno al aparato productivo en Palestina, tiene que ir a trabajar, por ejemplo, a Jerusalén o a ciertos otros espacios productivos, ¿no? Entonces ustedes van a ver a partir de las 4 o 5 de la mañana personas que entran en las carreteras y toman mucho tiempo antes porque saben que pueden pasarse horas en los centros de control, ¿no? Militares. Hay imágenes, ustedes pueden buscar en internet, el punto de control principal, el que es más por donde entra la mayoría de la gente, es justamente el que va a Jerusalén. Hay imágenes de esos cotidianos en que son horas y horas de la gente desesperada tratando de entrar, siendo humillados. Hay días en que el día entero permanece cerrada esa entrada y no pueden entrar. Entonces hay una precariedad muy fuerte. Muchas veces esas personas trabajan en Jerusalén también con árabes palestinos que viven en Jerusalén, que no los van a despedir por eso, pero es un cotidiano de humillación, digamos, ¿no? Un cotidiano de humillación. La otra parte del cotidiano tiene que ver con el agua, que es algo que tenía puesto ahí, pero que no lo detallé. En los acuerdos de Oslo se creó una autoridad binacional del agua, que hacía que en los hechos todas las decisiones relativas a infraestructuras de agua, mejoras en temas de agua, estaba condicionado a un acuerdo en que cada país, tanto Israel como Palestina, tenía que estar de acuerdo en todo el gran avance de infraestructura, de servicios. Obviamente Israel ha bloqueado todo, lo que quiere decir que todas las infraestructuras que hay de agua datan de hace 40, 50 años y no han podido ver grandes infraestructuras, y cuando las hay, Israel va y las destruye muchas veces. Entonces el tema del agua es crucial, porque además estamos en territorios en los que hay naturalmente escasez de agua. El momento en que en la guerra del 67 se expandieron los territorios de ocupación israelí, gran parte de esos territorios tenían que ver dónde estaban las fuentes de agua, entonces están por fuera. Es más, ahí no lo mostré también, pero el muro, el momento en que se construyó el muro, en realidad el muro siguió dos patrones. Primero la línea histórica, pero en realidad se metió dentro de la línea histórica de partición de Palestina, uno para ya comenzar a abarcar las colonias que se habían creado, y dos para robarse los territorios donde está el agua. Entonces el agua es un tema, ustedes van a ver en Palestina, en todas las casas hay como recipientes de agua esperando como tratar de sacar agua de la lluvia cuando caiga. Y es más, hay un documental, hay un grupo en Palestina que se llama Break the Silence, rompiendo el silencio, que son los militares israelíes que se salen del ejército por las atrocidades que les hacen hacer, y ellos denuncian que uno de los, entre comillas, deportes que tiene el ejército israelí es tratar de dispararles a esos bidones de agua durante la noche para vaciarlos y que la gente se quede sin agua. O sea, hay muchas cosas, ustedes los pueden buscar en internet, ¿no? Break the Silence, de hecho hay un documental sobre esto, ¿no? El tema del agua es muy fuerte, el tema del acceso a la salud, y el miedo. O sea, lo que decían los niños y las niñas, hay que, obviamente ahora ya no son en este momento, deben tener edad, hay mucha valentía en el momento de hablar frente a una cámara, hay mucha valentía en el momento de la postura política, pero en realidad los traumatismos psicológicos son reales. O sea, yo del campo de refugiados del que trabajaba, en el campo de Ayla, todo esto que ustedes ven de los bulldozers que se cuentan aquí, en realidad no fue solo para Chile. Es una estrategia militar sistemática y pensada. Además, cuando decía esto de los académicos que participan de esto, desde la academia, desde academias de psicología en Israel se pensó esto, en cómo traumatizar a la gente a través de estas cosas. Entonces, ¿qué hacen? Hay ciertos momentos en que llegan bulldozers, ya no tan grandes como esos, pero más pequeños, que van de casa en casa rompiendo los muros de las casas para entrar y sacar a la gente. Entonces, al día siguiente, uno se encuentra con todas las casas destruidas, con el recuerdo de lo que era oír un bulldozer viniendo muro por muro hasta su casa, la gente gritando, y hay gente que está traumatizada por vida por esas cosas. Yo en el campo en el que trabajaba, no había una sola persona que no haya vivido eso y que soñaba con eso muchas veces. Entonces el cotidiano también es eso, no hay una sola familia que en algún momento no hayan secuestrado a alguien, metido, encarcelado a personas. La parte de las cárceles es terrible, o sea, no hay
Hay una cuestión que se llama la detención administrativa en Palestina, en las cuales pueden meter preso a cualquier palestino, hombre, mujer, niño hasta, sin tener un juicio detrás, y queda en una detención administrativa esperando juicios que pueden esperar hasta 10 años. ¿No? Son miles de prisioneros y prisioneras palestinos ahí, incluyendo niños, que están ahí. El 17 de abril fue el Día Internacional de Solidaridad con los presos palestinos, ¿no? Que siempre es un tiro por Venezuela. Entonces el cotidiano es mucho de eso, y mucha pobreza, obviamente, ¿no? por las situaciones del pueblo, sin hablar de Gaza, ¿no? O sea, Gaza, si ustedes piensan el tamaño de Gaza, es 10 veces más pequeño que Zacatecas, que la ciudad. Es chiquitito, viven 2 millones de personas ahí hacinadas. Hay un boicot total en términos de medicamentos, se destruyó el único aeropuerto que existía, ya no existe, hay un aeropuerto. Actualmente hay un bombardeo que lleva 6 días allá, son más de 40 muertos los que han habido en estos 6 días. Y por ejemplo, hay una sola planta de electricidad en todo Gaza que está, justo en este momento ya se está acabando la gasolina, pero la gente se va a quedar a oscuras, quién sabe hasta cuándo. Los hospitales sin electricidad, quién sabe hasta cuándo. Es el cotidiano, ¿no? De Gaza, que es aún más difícil, que Cisjordania tiene un poco de otro tipo de contacto. Entonces diría que por ahí es como el cotidiano. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, sí, Eduardo Ramírez, pues, su presentación ha sido muy buena, muy ilustrativa y clara. Pero no sé si será posible que hagas, aunque sea brevemente, la presentación sobre tu análisis de la coyuntura, y porque es importante para entender el proceso. Y si lo puedes conectar un poco con la idea que presentaste de que hay un tratamiento geopolítico muy diferenciado sobre la cuestión palestina y la guerra en Ucrania con la confrontación de los dos grandes bloques, que me parece un punto también importante. Bueno, en términos de la coyuntura, súper rápido, actualmente Netanyahu, el primer ministro israelí, no tiene ningún apoyo popular, digamos. O sea, este momento de extremada debilidad en términos de su popularidad, digamos. Esto ya va varios años. Netanyahu tiene 16 años de ser primer ministro, no, o sea, en total, hubo un corte en el medio, pero tiene 16 años de ser primer ministro. Y frente a esta deslegitimación que va llevando, él ha llevado una estrategia, que es acercarse cada vez más a los sectores más religiosos, más extremistas, más nacionalistas en Israel. Y esto trae un problema porque finalmente lo que sostiene el Estado de Israel es el aparato militar. Hay un documental, si lo pueden ver, que es muy interesante, se llama El Lab, el laboratorio, que habla justamente de la importancia del complejo militar industrial en Israel y el poder que tiene. Y en este momento, tal vez todos vimos estas protestas que se hicieron en Israel hace unos meses. Y cuando uno lo ve desde una mirada ingenua, y como lo presentan muchos de los medios de comunicación, dice, ay, qué chévere, el pueblo israelí se está levantando, hay como miradas democráticas de ahí, en realidad es todo lo contrario. Lo que está pasando es que el sector militar teme perder el poder que tiene actualmente frente a un poder más religioso, que es lo que hace donde está yendo Netanyahu. Entonces, en este momento hay una disputa muy fuerte entre los sectores más nacionalistas y religiosos ortodoxos, que es el partido del Likud, que es el partido de Netanyahu, más la parte nacionalista y religiosa más extrema, frente al, digamos, el establishment, el poder tradicional militar en Israel. Si es que hoy hubiera elecciones de Netanyahu, perdería sin ninguna duda. Entonces, hay un momento de debilidad, y qué pasa en cada momento de debilidad en Israel es hay bombardeos en Gaza. O sea, eso ya es una cuestión que venimos viviendo desde el primer mundial del 2008. Lo que está pasando actualmente tiene que ver con eso de meses de protestas, de una debilidad extrema. Es más, Netanyahu tiene un juicio político en curso en este momento por corrupción. Y siempre pasa esto, o sea, es apelar al enemigo externo, apelar al peligro, supuesto peligro palestino, que ni siquiera tiene un ejército. O sea, lo que decía que es verdad, o sea, máximo se tiene un Kalashnikov y uno que otro misil artesanal que nunca va a llegar a hacer destrozos reales fuertes en Israel. O sea, no es una amenaza real de muerte para Israel, pero ese cuco, ¿no? O sea, esa amenaza extranjera es la que termina siempre uniendo a través del miedo cuando no hay esta legitimidad popular. Eso pasa por el lado israelí. En el lado palestino pasa que igual Mahmoud Abbas, digamos, el líder del gobierno de la autoridad palestina, está igual de mal en términos de legitimidad. O sea, en Palestina no han habido elecciones desde el 2006. El del 2006 fueron las primeras elecciones después de que murió Yasser Arafat. Tenía que ver, en varios momentos de Palestina ha estado a punto de tener elecciones. Y es más, si ustedes ven y siguen las noticias,
en el 2008 y en el 2014 y en el 2011, cuando hubieron grandes bombardeos en Gaza, se los hicieron porque el Fatah y el Hamas, que son como los dos partidos más representativos de Palestina, habían llegado a un acuerdo para hacer elecciones, para organizar elecciones. ¿Qué hacía Israel? Iba y los bombardeaba, porque frente a un bombardeo y un ataque, Fatah y Hamas tienen dos posiciones muy diferentes. O sea, el Hamas tiene más a una resistencia más armada, mientras que el Fatah tiene una estructura mucho más relacionada a la ocupación israelí, y eso siempre los divide. Y cada vez que quisieron hacer elecciones hubo un bombardeo y vivió esa posibilidad. Las últimas elecciones tenían que ver en el 2021, por la pandemia no se hicieron y están en suspenso, ¿no? Y actualmente han perdido totalmente legitimidad y comienza de nuevo a haber una organización más, digamos, ciudadana, no partidaria, que se desarrolla en Palestina actualmente, pero sin mucha opción de resistir frente a la ocupación militar, ¿no? O sea, algo que hay que quedar súper claro es que esa ocupación nunca se va a acabar si es que la comunidad internacional y, digamos, ciertos de estos apoyos se frenan, ¿no? O sea, desde adentro el pueblo palestino no va a claudicar, pero es muy difícil que se libere, ¿no? Militarmente. Ahí nada más para ser bien breve, no pensemos que estos temas no son totalmente lejanos. Precisamente un doctor del Colegio de la Frontera Norte hace un tipo de comparación, como Trump intentó construir este muro de cuando pues sí fue, y hace una comparación de cómo se podría llegar a algo parecido de lo que está ocurriendo totalmente en Gaza, porque precisamente lo que comentó Eduardo en estas carreteras, él comenta que también es muy similar a lo que ocurre en las fronteras de nuestro país, que cuando se le cierran los pasos, pues ahí te quedas, y aunque tu trabajo esté del otro lado, no puedes pasar, y son similitudes algo parecidas. Y también esto de lo que comentaba Eduardo, de la falta de legitimidad de un gobierno, precisamente lo estamos viviendo hoy con estas declaraciones de los congresistas norteamericanos, hasta que ya criminalizan totalmente a los migrantes por este simplemente hecho. Entonces, cuando hay una falta de legitimidad, se utiliza aquel extraño que viene a invadirme como un miedo para totalmente tomar estas acciones. Y pues recordemos esto, y totalmente la cooperación militar de Israel hacia México con el Pegasus, precisamente el sistema de espionaje que se utilizó aquí en México. Entonces, aunque parezcan un poco distantes estos dos temas, sí nos dan luces, sobre todo para esta experiencia que tuvimos, sobre todo con Trump, donde se exacerba el nacionalismo, y quién sabe ahorita también por las elecciones que hay, cómo se vaya a seguir utilizando esta carta de miedo a aquel extraño. ¿Alguien más? Creo que es Carlos. Y nos quedan como 5 minutos. Yo creo que hay una acción después, ¿no es cierto? Sí, y reconocer el esfuerzo por visibilizar ese problema tan añejo, que efectivamente es una daga a la conciencia supuestamente civilizada de Occidente. Pero también habrá que ver el mundo musulmán, y específicamente los países árabes, la poca solidaridad que han tenido, el abandono de los palestinos. Se quejan de manera permanente. Es decir, ellos esperarían un esfuerzo mayor de protección, o por lo menos de solidaridad. A lo mejor militarmente ningún país, bueno, salvo Irán, pudiera ser un enfrentamiento más fuerte, pero por lo general ha sido un abandono. ¿Qué se puede esperar que cambie esta correlación? Aunque la Liga Árabe, para el caso de Siria, lo acepta nuevamente, que es un buen gesto, pero aún así yo creo que hay un aislamiento que debería de replantearse, no solamente del mundo de los países no alineados, sino dentro de la misma unidad árabe y efectivamente del mundo musulmán en general, porque también la parte religiosa podría ser, por lo menos en este caso, un poco más útil. Hay un tema que es súper claro, o sea, y desde este documental en el 2012 dicen, o sea, hay una cuestión súper hipócrita de pronunciamientos públicos de los países árabes. Obviamente la ONU no ayuda, o sea, los países árabes de la ONU pueden votar resoluciones, pero la ONU no tiene la estructura, no hay la institucionalidad internacional para frenar esta ocupación. Entonces, se queda por un lado en países árabes que utilizan la causa palestina para sus conflictos internos. Es muy frecuente ver en las crisis internas de los países del Medio Oriente y de los países del norte de África, que cuando tienen una crisis interna de repente sacan el tema palestino de la manga y para tratar de hacer una unidad popular en solidaridad palestina. O sea, hay una manipulación que sí se da en los estados árabes. Después, también
Entonces les podemos culpar y no, porque tampoco queda mucho margen de acción desde ellos. O sea, la ONU, y ahí es para retomar lo que dice Gamos, ese asunto es nuestro, no nos afecta a nosotros. La estructura internacional de la ONU no permite una defensa de los derechos humanos si es que algunos países no lo desean. Y ahí hay como, sí hay que criticar la postura de los países árabes, pero más allá de eso, ver cuál es la institucionalidad internacional para luchar con eso, ¿no? Yo creo que para terminar con lo que decía Humberto sobre la situación actual de Medio Oriente y de la sucesión de los recursos naturales, si nosotros estamos conscientes de que en México, en Argentina, en Chile está la siguiente fuente de energía a nivel global a través del litio, tenemos que estar listos a defender una institucionalidad internacional en defensa de los derechos humanos frente a los conflictos energéticos, porque en los próximos 30 y 40 años el foco va a cambiar desde Medio Oriente hacia los países que tienen el litio. Entonces es una disputa que hay que dar ahora, tomando decisiones internacionales de lo que pudo haber en un momento hecho la OPEP, por ejemplo, al unirlo a las fuerzas de los países árabes en torno a la conciencia de un recurso energético que podría ser América Latina en ese contexto. También hay una cuestión de la integración latinoamericana que pasa geopolíticamente muy fuerte a través de la cuestión energética, el litio, entre otras cosas. Entonces ahí hay una estructura súper fuerte, ¿no? Y en el Medio Oriente lo vemos, o sea, lo que fue la guerra de Siria con China y Rusia de un lado, mientras Estados Unidos y la Unión Europea estaban del otro lado, muestra esa configuración geopolítica internacional que es de disputa de los recursos energéticos, en una disputa interimperialista, le podríamos llamar, que puede ocurrir en los 30-40 próximos años en América Latina frente al litio, ¿no? Entonces ahí hay una disputa que es súper importante, que más allá de las posturas de los países, interpela cuál es la institucionalidad internacional, y hasta sin ser muy optimistas y siendo negativos de que no lo logremos, interpela la integración regional y la necesidad que tiene América Latina para unirse frente a esa disputa, ¿no? Y creo que había una última compañera que quería decir. Ok, en referencia a lo que... Una foto super molesta para... Sí, está. En referencia a lo que comentaste, que estuviste trabajando en el campo de refugiados, bueno, sabemos que toda esta desensibilización internacional ante la situación de estos estados pues es inminente, pero ¿qué acciones realmente has visto en materia de protección a los derechos humanos que realmente se están llevando a cabo? No que quede en un tratado o en un acuerdo, sino que realmente se estén llevando a cabo ese tipo de acciones. O sea, yo diría que hay tres cosas que son fundamentales. La primera es lo que decíamos de interpelación a los estados. O sea, tiene que México como estado pronunciarse en el reconocimiento del Estado palestino, pronunciarse en la desinversión de la cooperación bilateral con Israel, que favorece y normaliza estas cuestiones. Entonces hay un primer nivel que depende de nosotros y nosotras, ¿no? O sea, es una interpelación del Estado súper fuerte que hay que hacer. El otro nivel tiene que ver con la observación de derechos humanos. Si es que a alguien le interesa, hay todo un sinnúmero de organizaciones que envían voluntarios para observar derechos humanos allá. Y eso en el cotidiano de la gente ayuda, porque es tener personas con chalecos naranjados de derechos humanos que tienen ahí en cada punto militar, observando las cosas. Obviamente no va a frenar todo, pero el hecho de que el ejército israelí sepa que lo están viendo, que están tomando fotos de qué hace, que hay informes sobre eso, hasta si el derecho internacional no termina concluyendo, ya limita muchas cosas. Entonces hay una cuestión muy simple del cotidiano palestino, que hay eso, y hay organizaciones aquí en México, en las que a alguien le interesa, que pagan a la gente para ir, le pagan el arriendo, le pagan todo allá, le pagan la estancia. Por lo general se van 4 o 5 meses las personas en observación de derechos humanos, y el hecho de ser extranjeros haciendo eso ya ayuda mucho. Entonces esa es una opción, y aquí los comités de solidaridad con México tienen ese contacto. Si es que alguien quiere, yo lo tengo desde Ecuador, pero es una organización internacional que también lo hace, si es que a alguien le interesa. Y el otro es la campaña de BDS. La campaña BDS ha tenido impactos reales, concretos. Un ejemplo de eso es la compañía G4S de seguridad, tal vez ustedes lo han visto, que es como un logo blanco y rojo, G4S. Ellos manejaban gran parte de las prisiones en territorios palestinos ocupados, y gracias a una campaña de boicot se fueron retirando de la colaboración con las violaciones de derechos humanos de las prisiones israelíes. Pues sigue habiendo una colaboración, pero se ha retirado mucho. Entonces va ayudando, ¿no?
Yo creo que esos 3 niveles, si queremos algo súper concreto, esos 3 ayudan. Sí, creo que ya hemos acabado. Más bien agradecerles a todas y todos.